discúlpenos, estábamos imbuidos en una conversación de mercadeo político con nuestro panelista de los viernes, con Andrés Seminario, así que le pido mil disculpas, querido amigo. Y pues vamos a hablar de la ley de lavado de activos hoy día, y pues comenzaré, para hacer esto lo más entendible y didáctico, pensando o diciéndole a usted que esto que pasó entre la Asamblea y el presidente, que lo está finalmente, que está en ciernes, que se va a la Corte Constitucional, no hace que el tema de la ley de activos se demore un poco más, no hace que esto demore y con ello los mandatos de la elección, de la consulta popular se demoren. Gonzalo, gusto de saludarlo, buenos días. Estimado Eduardo, muy buenos días también a todas las personas que están en el panel y a quienes nos escuchan esta mañana y nos ven por I99. ¿Qué es lo que ha sucedido en el trámite de formación de ley de este nuevo proyecto respecto a regular el lavado de activos y financiamiento ilegal? La Asamblea Nacional, en 2 debates, como establece la Constitución y la ley, aprobó un proyecto de ley. Ese proyecto de ley fue enviado para su sanción u objeción, es decir, para que el presidente lo envíe al registro oficial o en su defecto proponga un veto parcial, total o por inconstitucionalidad, según lo establecido en el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en 30 días. Esos 30 días se vencían el día 24 de julio de 2024. Por un error incomprensible, no encontraría otra motivación, el presidente de la República envía de forma tardía una objeción por inconstitucionalidad, esto es del día 25 de julio, lo cual en derechos implica que dicha objeción no existe. En tal virtud, la Asamblea Nacional, dirigida por el ingeniero Henry Kronfle, decidió enviar el proyecto de ley de forma directa al registro oficial para su publicación, toda vez que en el plazo establecido no se presentó ningún tipo de objeción. Y actualmente ya es ley de la República, este nuevo proyecto ya rige en nuestro sistema jurídico y el presidente de la República ha anunciado que va a presentar una demanda por inconstitucionalidad respecto de ciertos temas que no está de acuerdo. Es decir, y eso es lo que quise graficar y usted, Gonzalo, lo manejó, lo aclaró muy bien. Claro, la ley se fue al registro oficial por la demora del 24 al 25, lo que sucedió, y lo cierto es que el presidente ha anunciado que hay artículos allí que son inconstitucionales y va a poner una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Yo lo entiendo perfectamente. La pregunta, para que me comprendan los oyentes y televidentes de I99, los que ven luego, nos escuchan y nos ven, es ¿qué efecto tiene que el presidente ponga algún tema de inconstitucionalidad sobre algunos artículos o sobre la ley? La ley sigue en firme, ¿verdad? A ver, el presidente de la República, toda vez que emitió un veto ya sin competencia en razón del tiempo y no fue tomado en cuenta por la Asamblea Nacional ni por la propia Corte, en este caso tiene la posibilidad, como comentábamos, de presentar una demanda por inconstitucionalidad. Dentro de esta demanda, de este control abstracto, como se denomina jurídicamente a la inconstitucionalidad, a la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas, se puede pedir lo que se denomina una medida provisional de suspensión de la norma. Okay. Es decir, que el presidente de la República puede solicitar a la Corte que ciertos artículos que él considere inconstitucional y que pueden causar un gravamen bastante grave, valga la redundancia, un gravamen fuerte, puedan ser suspendidos hasta que la Corte tome una decisión final. En este caso, ¿qué es lo que está planteando el presidente de la República? Él considera que en el proyecto aprobado es inconstitucional el hecho de que se permita que el director de la UAFE sea elegido por una terna enviada por el presidente y designada por la Asamblea Nacional. Él está argumentando que en este caso pues estaría politizando un cargo tan técnico como el de la UAFE, y yo no lo veo tanto así. Mientras un actor como la Asamblea Nacional intervenga de forma responsable de una terna elegida por el propio presidente de la República, considero yo que no habría
en el fondo una sustancia para una demanda de inconstitucionalidad aceptada por la Corte. Solo como concepto, iba a hacer dos preguntas, pero ahorita se me ocurre. Pero Gonzalo, usted sabe bien que cuando van ternas a ser manejadas del presidente en la Asamblea, porque eso es de lo que estamos hablando, ese es el punto que el presidente, en un error de su departamento jurídico, se equivoca en un día, se presta de pronto, o sea, le resta capacidad al presidente Gonzalo, porque va a la Asamblea donde van a querer hablar con sirios y troyanos los tres y le van a deber favores a terceros que sobre todo tienen que ver con impunidad y con política, ¿no le parece? A ver, es un punto de vista que tenemos que analizar, desde luego que sí. Yo siempre fui favorable a un sistema a lo americano, ¿no es cierto?, que siempre sea el presidente y el Congreso quienes intervengan en la designación de autoridades de control, ¿ya? Una vez que se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ya hemos visto lo que ha sucedido, estos concursos públicos de oposición y méritos que no tienen nada de oposición y méritos, no es pura politiquería de ciudadanos, de políticos disfrazados de ciudadanos. Ahora bien, en un cargo como el de la UAFE, que lleva una gran responsabilidad, similar a lo que los años 2000, acuérdense cuando recién entrábamos a la dolarización, era la superintendencia de bancos, ¿sí? Pienso yo que mientras más se abre el abanico, entre más posibilidades existan por parte del presidente de la República, que es el que va a enviar la terna, pienso yo que puede ser una buena posibilidad también. Es un cargo que actualmente solamente ha sido designado por el Ejecutivo, pero no me parece mal la intervención de la Asamblea Nacional. Andrea González, sigue por favor en el comentario, en las preguntas. Gonzalo, buenos días, ¿cómo estás? Andrea, ¿cómo te va? Qué gusto. Qué gusto saludarte. Yo concuerdo contigo que este país está acostumbrándose a no poder confiar en su Asamblea Nacional y que este miedo y este recelo que se ha ganado en la Asamblea Nacional nos está pagando una factura muy alta en tener organismos como el Consejo de Participación Ciudadana, que en lugar de una Asamblea Nacional pone autoridades, o en este caso se pierde la oportunidad de que una terna enviada desde el Ejecutivo, lo cual quiere decir que el Ejecutivo ya está escogiendo o preseleccionando quiénes, o sea, se entendería que cualquiera de los tres funcionaría, sea escogido por un órgano que sí confía. Mi pregunta es, ¿en qué momento Ecuador va a entender que la Asamblea Nacional es el órgano que tiene que tener en su haber este tipo de responsabilidades y vamos a poner asambleístas que puedan cumplir con esa función? De lo contrario, ¿qué tipo de institucionalidad le queda entonces a la Asamblea Nacional? Pregunto yo. Eso es lo principal, lo que tú has mencionado al final, es cuando el pueblo ecuatoriano va a sentirse representado de forma verdadera por sus legisladores, y ese es un compromiso que inicia desde nosotros como ciudadanos, como personas que elegimos, que vamos en un claro ejercicio de democracia participativa a elegir nuestros representantes de la Asamblea Nacional. En nuestra historia constitucional, toda la vida ha sido el Parlamento Nacional, conjuntamente con el presidente, quienes designan las autoridades de control. O las proponía el Parlamento y las designaba el presidente, o las proponía el presidente y las designaba el Parlamento, como por ejemplo en el caso de la Constitución del 98, era el Parlamento quien mandaba la terna, ¿ya? Entonces, ahora bien, si bien existió un claro desprestigio, que es innegable en el año 90 por la forma en que se realizaban estas designaciones, recordemos que allá por el año 2002, una vez que dejó de ser Contralor Alfredo Corral, pasamos con un Contralor interino, el doctor Genaro Peña, casi todo el periodo de Lucio Gutiérrez y ha empezado Palacios. Y después ya vino pues el señor Polid y la historia de que la Contraloría se fue al garete. Pero el remedio fue peor que la enfermedad. Se inventaron este consejo de 7 miembros, que en principio eran elegidos ni siquiera de forma popular para que tengan una representación propia del pueblo ecuatoriano, sino que eran elegidos de varias formas. Después se cambió que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo elija el pueblo, pero como son ciudadanos no pueden hacer campaña. Es decir, la gente va a votar por alguien que desconoce absolutamente, que no tienen idea quiénes son. Entonces, ya en su cargo carecen de legitimidad para tomar decisiones. Y ya no es un problema solamente de personas, este es un problema ya de la institución, es un estorbo constitucional, algo que nunca tuvo que haber existido en Montecristi. Y no se le puede privar a la Asamblea Nacional porque tenemos que partir de un claro caso. Todos los parlamentos a nivel mundial tienen una baja aceptación, porque a diferencia de una función ejecutiva, ya sea a nivel nacional como el gobierno o a nivel municipal, provincial como los alcaldes y prefectos,
no ejercen un contacto directo con el ciudadano respecto de la obra o servicios que pueden prestarle, sino que es un trabajo más abstracto, la aprobación de normas, y no se sienten en el día a día. Sin embargo, aquello, como decía, es nuestra labor como ciudadanos elegir los mejores representantes, y lo principal, que los partidos, los movimientos políticos, las organizaciones no se conformen única y solamente con que el dueño del partido llene los cuadros como crucigrama en las listas, sino que exista un verdadero ejercicio de democracia interna. Y para eso, desde mi punto de vista, tenemos que reformar la ley orgánica electoral para propender más a las elecciones primarias, hacerlas más fuertes, que realmente funcionen. Que el electorado ha dejado relegado y que es culpable directamente de esta baja aprobación de la Asamblea Nacional. Por otro lado, creo que quitarle esas funciones, que eran lo más importante que tenía la Asamblea Nacional, les ha dejado tanto tiempo para convertirse en los títeres de los titereteros, que pagamos este precio tan alto de tenerlos desocupados en lugar de hacer lo que le corresponde a una Asamblea Nacional, que es justamente poner las autoridades y no tener que pasar por esta penuria de un Consejo de Participación Ciudadana o de que un Ejecutivo ni siquiera confíe en una Asamblea Nacional enviando una terna. Entonces, ¿cuál es el futuro de esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que viene ya rota? Porque, y lo he repetido varias veces, para mí una muerte cruzada no es una falla del Ejecutivo o del Legislativo, es una falla de un país entero, en el cual el electorado se equivoca de manera garrafal en escoger a su ejecutivo y su asamblea. Entonces coincido contigo que la asamblea tiene que recuperar ese tipo de gestiones que es para la que en teoría fue creada, y dejar de jugar a estos cinco poderes. Le cedo el paso a mi querido Javier, que ya está listo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias, Andrea. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Esta relación ejecutivo-legislativo se ahonda cada vez más en diferentes gobiernos. Y entonces el perjudicado es el país, porque no solamente son por los intereses partidistas los que se debe de gobernar en el Ecuador, sino por los intereses de los ecuatorianos. Y es ahí donde el problema se genera, porque seguimos como una insatisfacción de los ecuatorianos frente a necesidades o problemas que tienen que buscársele solución lo antes posible. Estimado Javier, muy buenos días y un gusto verle como siempre. Igualmente. Efectivamente, siempre van a haber divergencias entre la función ejecutiva y la legislativa. Eso es común, saludable. ¿Qué es lo que ha sucedido con el presidente Noboa y esta Asamblea Nacional? La relación que tuvieron en los acuerdos funcionaron a tal punto que, por ejemplo, podemos ver que el presidente de la República aprobó sendos proyectos de ley sumamente importantes para su gestión, con una aprobación que superó incluso la mayoría absoluta en varias ocasiones. Ahora bien, ya acercándonos a una época electoral, es evidente pues que las coincidencias van a ser cada vez menores. Cada organización política, cada bancada, cada partido va a presentar su propuesta de país, que no va a compaginar en algunos casos con la del presidente Noboa, y eso va a causar un conflicto también. Pero no veo yo en esta Asamblea Nacional un ánimo de bloquear al presidente de la República. Como les repito, han aprobado varios proyectos de ley a su favor, proyectos urgentes económicos, que no lo hicieron con el anterior gobierno, esa anterior asamblea que ha sido la peor en la historia republicana que tenía el país. De ahí coincido con Andrea, en el sentido de que una muerte cruzada, como se conoce la disolución de la asamblea o la destitución del presidente de la República, tiene que aplicarse única y solamente cuando ya se llega al límite, cuando ya se sobrepasaron todas las líneas rojas, que fue efectivamente lo que sucedió aquella vez. Al presidente actual ya no ha enviado más proyectos de ley urgentes económicos, no sabemos cómo podría reaccionar la Asamblea Nacional. El hecho cierto es que las discrepancias han surgido ya sea por chismes de pasillo, el hecho de que querían declararle loco al presidente de la República, cosa que no ha sido cierto, el tema del veto sobre veto a una ley que hizo el presidente de la República, un error jurídico, pero garrafal, inaceptable. Y ahora que se presenta pues un veto tardío a una ley, lo cual equivale a no presentarlo nunca. Entonces, sí son discrepancias no de fondo, que en la forma molestan mucho, pero que nacen de un claro error por parte del presidente de la República. Y el perjudicado siempre es el pueblo ecuatoriano. Totalmente sí, porque es obligación, pongamos en este caso el tema de presentar tarde el veto. El presidente tiene la función de colegislar, de mejorar las leyes,
enmiendas por el Parlamento, y esto no pudo ocurrir por esta grave omisión. De hecho, aquí lo hemos conversado en el panel en algunas ocasiones, el establecer una agenda país es fundamental. De lo contrario, vamos a seguir hablando usted y yo sobre los mismos problemas de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, como hemos venido hablando en los últimos años de esta nueva democracia. Totalmente. Una agenda de país que yo les escuchaba y coincidía con ustedes, lo que mencionaba también Andrea, respecto de un acuerdo. Sí podemos tener un acuerdo global en temas fundamentales para el Ecuador, y coincido, el tema de la seguridad, el tema de cómo vamos a manejar el seguro social de aquí en un futuro que corre el riesgo ya de no abastecer a la que nos vamos a jubilar en un futuro, ¿sí? Temas de generación. Tenemos que ponernos de acuerdo en ese tipo de cuestiones. Podemos discrepar en muchas otras cosas más, y eso también es normal, pero sí tener un acuerdo como política, no de gobierno, sino de Estado, respecto de estos temas que son trascendentales para el país. Si eso no existe en el país como no ha existido, y si es que ha existido no se ha cumplido, entonces un presidente puede llegar al sillón presidencial mientras haya esta, no discrepancia, pero esta falta de institucionalidad en el Ecuador, es difícil gobernar. Es difícil, por supuesto que es complicado. Siempre va a ser necesario ciertos acuerdos, ciertos puntos en común, ciertos puntos de acuerdo en donde tanto el legislativo, el ejecutivo, incluso otras funciones del Estado propendan al país. Pero si es que el legislativo va por una vía y el ejecutivo por otra, entonces ya sabemos a la inestabilidad que es el inmovilismo que nos otorgó principalmente lo que sucedió pues en gobiernos pasados recientes. Porque para elegir a las autoridades de control o designarlas o como quieras llamárselas, siempre ha estado metida la política, y ese ha sido un problema serio en el Ecuador. Pero Javier, siempre va a estar la política. El hecho de nombrar, por ejemplo, un procurador, como se hacía antes de la Constitución del 98, un contralor, equivale a una negociación política, pero la negociación política tiene que estar sobre la mesa. Sí, ese es el problema en nuestro país, que muchas veces los acuerdos a los que se llegan son producto de intereses inconfesables, y eso es lo que está mal. De ahí que la política intervenga es totalmente saludable, es normal. El nombramiento de un funcionario aquí en los Estados Unidos, en Colombia, en Uruguay, en Argentina, nace precisamente de una negociación política bien hecha y transparente, y por supuesto dentro del margen de la ley. Es que esa transparencia no ha existido, y por eso insisto que los intereses partidistas, los intereses políticos están por encima de los intereses de los ecuatorianos y de los dueños de los partidos. Y ese es el problema, doctor. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hemos visto, pues, para vivos ejemplos recientes en el tema de correísmo, cuando en lugar de poner funcionarios técnicos para ciertos cargos de la Fiscalía General del Estado, pusieron, y me disculpo por el término, un meme personificado como el señor Galo Chiriboga como fiscal, pues un fiscal que tenía todas las pruebas aprobadas, unos peores fiscales, si no el peor, en la historia republicana del país. Los contralores que pusieron, solo les faltaban ponerse antifaz para sentarse en el despacho que alguna vez ocupó Hugo Ordóñez Espinosa, Benjamín Terán, Alfredo Corral, etcétera. Entonces, exactamente. Ya, entonces ese tipo de cuestiones vinieron degenerando el sistema. Ahora, ¿es culpa de la ley? ¿Es culpa de la Constitución? No creo, Javier. Es culpa de quienes la aplican. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Es decir, de los intereses políticos, porque este último contralor que tuvimos, 100 sobre 100, ya anda fugado en este país. Y ya atrapado en los Estados Unidos, ya condenado. Le den los años que sean, porque indigna como ecuatoriano, créame que indigna. Entonces saquean el país, pasan 3, 4 años y viva la fiesta, pues, ¿no? Y nunca dan lo que tienen que, nunca pagan lo que tienen que pagar, y se quedaron con, pasaron unos añitos, se complicaron y de ahí vivirán para 4 generaciones. Perdón, Javier, que me llamaste. No, tranquilo. Bolo. ¿No? Muy bien. Andrea, ¿algo más? Yo sí, la verdad es que coincido con que Ecuador tuvo momentos de oro y no siempre fue así. Tal vez discrepo un poco contigo, Gonzalo. Yo sí creo que es esta Constitución que les permite ejercer esta narrativa tan dañina para la institucionalidad del país. Sí creo que es la Constitución la responsable de tener un Consejo de Participación Ciudadana, de la cantidad de asambleístas ineptos que tenemos en una asamblea que se convierte en una tarea impresentables, citando a Fernando Villavicencio. Entonces sí creo que es esta Constitución. Entonces también creo que está en las manos del electorado, como dice Javier, escoger no solamente entre candidatos, sino entre proyectos país, que es lo que
vamos a hacer con el país de aquí. Y muchas personas coinciden, no sé qué piensas tú, que Ecuador cada 10, 15 años ha tenido que reestructurar su constitución para que se adapte a las sociedades, porque se supone que los sistemas deben adaptarse a las sociedades y no a la inversa. ¿Tú crees que es momento para que Ecuador tenga una nueva constitución? Es buena la pregunta. Mira, coincidiendo contigo, desde luego, pues que la inclusión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y otros elementos más han degenerado en lo que estamos viviendo hoy. Y se necesita un cambio profundo, y se lo ha intentado, lamentablemente. En el año 2019, si mal no estoy, se intentó enmendar la Constitución para retirar las facultades de designación al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No existió la voluntad política por parte de los legisladores. Existió también la reforma parcial a la Constitución presentada por Pablo Dávila y otros actores más, para crear una asamblea bicameral, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, etcétera. Tampoco existió viabilidad en la asamblea, y finalmente en la consulta del expresidente Lasso también perdió esa pregunta. Sin embargo, considero que hay que seguir insistiendo. Yo no creo que sea el momento para que el Ecuador cambie totalmente su constitución. Si bien tiene errores fuertes, errores de fondo, se pueden corregir con reformas puntuales. Pienso que ahorita la inestabilidad jurídica que causaría el expedir absolutamente nuevas normas, como sucedió en el año 2008, un nuevo Código de Comercio, una nueva ley de la función legislativa, ley de la Procuraduría, etcétera, va a ser una situación que no le convenga al Ecuador. Sí se necesita una reforma importante a ciertas disposiciones de la Constitución. No podemos darnos el lujo de estar cambiando de Constitución cada 10, cada 18 años, todo el tiempo. Es una barbaridad. Gonzalo, solamente un tema, en lo que habla usted respecto a algo. Yo coincido porque estuve metido en el tema del Comité de Reinstitucionalización. Idea de Julio César Trujillo y llevado a cabo por Pablo Dávila y muchos patriotas, como entre ellos Pancho Huerta, que ya no está por aquí, y Rosalía Arteaga. Lo increíble en esto es que se recogieron las firmas, se siguió todo, y cuando llevó a la asamblea se unieron sirios y troyanos, leninistas y correístas, y no aprobaron. La reforma era buenísima porque era la bicameralidad, era la independencia de la Fiscalía del Consejo de la Seguridad, de la Fiscalía del Consejo de la Judicatura, y tenía Parlamento bicameral. Claro, ser senadores, y tenía otra cosa que me parecía interesantísima a mí, que era también, entre tantas cosas, desaparecer al Consejo. ¿Me explico? O sea, pero no lo aceptó, o sea, no lo aprobó en la asamblea que venía del mismo presidente. ¿A quién le pides? Pues que apruebe, pues a ellos mismos. Pues. Claro, es que así dice la Constitución. Exactamente. Así dice la Constitución. Son esos candados de este tipo de Constitución que creo que están hechos para eso. ¿Quién llevó adelante el tema de la reforma? Fue el presidente Moreno. ¿Y de quién era la asamblea? Del presidente Moreno. Entonces, a mí no me vengan a decir que no se hizo todos los esfuerzos. Los esfuerzos se hicieron. Lo hizo. Una hija mía participó de eso como vicepresidenta acá en Guayas con Pancho de presidente. Y la verdad, le digo yo que, y lo conversé el otro día de la reforma política, estuvo Henry Cucalón el lunes y hablamos largo de la reforma política, y yo le pregunté una tras otra todo lo que he dicho. Pero no quieren, porque manejar a 7, como dice usted, ni siquiera a 7, sino a 4, que no tienen Dios ni ley, sino sencillamente lo que les ordenan o lo que ellos quieren. Los titiriteros. Exacto. Manejas 4 y no 120, 130, etcétera. Qué bueno hablar con usted, querido amigo. Gracias, querido Gonzalo, por estar con nosotros esta mañana, como siempre. Estimado Eduardo, Javier, Andrea, muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre, y gracias a todas las personas que lo han escuchado esta mañana. Un abrazo. Vamos a abrir espacio a las menciones publicitarias. Despedimos a Gonzalo Muñoz Bolito. Nuestras entrevistas son retransmitidas por OnePlus TV a través de la plataforma www